están? Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones desde Casa, este segmento de la Asociación Ferreycorp, para conversar con un líder de la corporación en temas que son de interés para nuestros estudiantes. Hoy tenemos un tema súper importante: cómo hacer un buen uso de las redes sociales, de las redes de información. Y tenemos para eso una súper invitada, una invitada de lujo además, una experta en el tema, que es la subgerente de Comunicaciones Externas y Marketing Ferreycorp, Camila Orlandini Camino. Bienvenida, Camila, gracias por estar en Conversaciones desde Casa de la Asociación Ferreycorp. Gracias por aceptar esta invitación y bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando estos días? Hola, Verushka, gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. Bueno, como todos, creo que hemos tenido unos momentos un poco complicados, pero adaptándonos y sacando lo mejor de esta situación, ¿no? Así es, y justamente esta emergencia sanitaria pues ha marcado una serie de ámbitos de desarrollo, de interacción de los seres humanos. Entre ellos está la comunicación, ¿no? ¿Cuáles crees tú que han sido los principales desarrollos, cambios, innovaciones a nivel de comunicación? Yo creo que en el ámbito de la comunicación, definitivamente lo que más se ha desarrollado es la comunicación digital, ¿no? Por lo mismo que estamos todos en nuestras casas, hemos tenido que buscar los seres humanos, en general las empresas, formas de comunicarnos distintas a las que estábamos acostumbrados. Esta ya era una tendencia que venía, no es algo nuevo, pero que ha tomado definitivamente mucho más fuerza desde el tema de la pandemia y que hemos tenido que estar pues en nuestras casas, ¿no? Las redes sociales, como tú mencionaste al inicio, han tomado muchísima fuerza, ¿no? No solo en el ámbito personal, nosotros como personas estamos haciendo más uso de nuestras redes, incluso de repente probando redes sociales nuevas que antes no usábamos, pero las empresas también, ¿no? Muchos de nuestros presupuestos de comunicación han migrado de los medios tradicionales, como podía ser la publicidad impresa, los paneles en las calles, a medios digitales. Entonces es toda la comunicación digital que empieza a tomar muchísima fuerza, ¿no? A propósito de eso, coméntanos un poco qué son las redes sociales, cuáles son sus ventajas o desventajas, si es que las tienen, ¿no? Y si crees que ellas nos están alejando de tener una verdadera y real conexión humana o comunicación humana. Las redes sociales tienen muchas ventajas y también algunas desventajas, ¿no? Como todo en la vida. Es cuestión de saber usarlas y darles un buen uso. Las redes sociales han cumplido, no solo las redes sociales, en realidad la comunicación digital en general ha cumplido un rol muy importante de socialización para el ser humano en estos momentos en que nos vemos obligados a estar en un círculo muy chiquito, que probablemente sea nuestra familia, nada más, ¿no? Entonces, tú sabes, el ser humano es un ser humano, es un ente sociable, ¿no? Necesita vivir en sociedad. Entonces, las redes sociales y herramientas como, por ejemplo, la que estamos usando ahorita, ¿no? Un Zoom, un Meet, han permitido que las personas sigan desarrollándose de manera normal, por decirlo así, y sigan socializando, ¿no? Es a través de la socialización que el ser humano aprende muchas de las cosas que enseñan ustedes en la asociación, ¿no? Como el trabajo en equipo, la empatía, convivir con valores, etcétera, ¿no? Si no socializamos, eso nunca lo llevamos a la práctica, ¿no? Y eso creo que ha sido algo crítico, sobre todo en niños chicos, ¿no? Niños de kindergarten, de nido, que al verse en sus casas, pues no han tenido la oportunidad de socializar, y es ahí donde uno aprende a convivir, ¿no? Y en ese sentido, herramientas que ya existían como un Zoom o un Meeting han tomado mucha relevancia, ¿no? Y nos han permitido, se han convertido en la nueva herramienta de socialización, ¿no? Ahora un cumpleaños lo celebramos por Zoom, una entrevista en otras épocas la estaríamos dando en una oficina juntas, ¿no? Entonces eso nos ha permitido seguir adelante de manera normal. Por otro lado, las redes sociales, y en sí cuando hablamos de redes sociales, un Facebook, un Twitter, un LinkedIn, etcétera, son herramientas que la tenemos pues al alcance de la mano, en la mano, ¿no? Literalmente en la mano. Acá tengo mi celular, aquí las tenemos todo el día con nosotros. Entonces, las redes sociales son una gran ventaja porque realmente nos permiten comunicarnos de manera eficiente, de manera rápida y sin fronteras, ¿no? Yo puedo mandar un mensaje o comunicarme con alguien que esté en cualquier parte del mundo de manera inmediata y tener una respuesta también de manera inmediata. Entonces, esa es una gran ventaja de las redes sociales.
Otra gran ventaja de las redes sociales, por ejemplo, son la masificación del conocimiento, ¿no? Son herramientas que nos permiten acceder a conocimiento de distintos tipos de manera casi inmediata, de manera gratuita, que de otra forma muchas personas no podrían acceder. Entonces es un punto positivo que puede tener una red social o una tecnología digital de comunicación. Es también un canal, otro punto positivo que es un canal de denuncias también muy efectivo, ¿no? A veces es necesario comunicar algo que no está funcionando bien o algo que es necesario que mucha gente se entere que está pasando, o cosas tan simples como, ¿no? A mí antes se me perdía mi perrito y yo tenía que imprimir papelitos y pegarlos en los árboles y en los postes. Ahora lo posteo en una red social y es muy probable que mucha gente lo vea y me ayude a encontrar a mi perrito, ¿no? Cosas como esas son de mucha ayuda y las redes sociales son un amplificador de lo que yo quiero comunicar muy efectivo y que tiene una gran llegada, ¿no? Claro. También es importante las redes sociales que son lugares de entretenimiento y ocio, ¿no? Que es para lo que nacieron muchas. También son lugares que nos permitan relajarnos, distraernos, reírnos un rato, ver un bonito video, etcétera, que también es algo importante y sobre todo en estos tiempos en que no tenemos tanta posibilidad de salir o asistir a espectáculos o pasear o viajar, etcétera. Entonces también nos dan un respiro. Por otro lado, también hay ciertas desventajas en las redes sociales, ¿no? Una red social puede ser, por ejemplo, un canal de información falsa, ¿no? Hay mucha información que no es cierta y tenemos que tener cuidado en qué compartimos, por ejemplo. A veces es difícil darse cuenta si lo que tú estás recibiendo es verdadero o no, ¿no? Pero si te queda una duda, lo mejor es contrastar con otra fuente, a ver si esto realmente es verdadero, o si es una información que tú crees que le puede hacer daño a una persona, a una empresa, y no estás seguro si es verdadera o falsa, pues no la compartas mejor, ¿no es cierto? Porque puede generar mucho daño. Muchas de las crisis reputacionales en esta época nacen de las redes sociales, y reputacionales tanto de la persona como de las empresas, ¿no? Hay que tener en cuenta, los chicos de la Asociación Ferrecor, por ejemplo, que son estudiantes, para ellos las redes sociales son muy importantes, porque la red social es como un reflejo de tu persona, es como un espejo de ti mismo, ¿no? Entonces, un poco lo que tú cuelgas en las redes sociales es lo que tú eres. Entonces, si no tenemos cuidado y tratamos las redes sociales como que es algo privado y nadie lo ve, podemos colgar cosas que a la larga nos van a hacer daño. Y no solo daño en el tema personal, sino ahora cuando buscas trabajo, ¿no? Muchas veces las empresas miran tus redes sociales, porque las redes sociales son un reflejo de lo que eres. Y tú todo el tiempo te estás quejando en las redes sociales, buscando conflictos en las redes sociales, y yo te voy a contratar y digo, mejor esta persona no, me parece que es una persona conflictiva, realmente no me parece que sea una persona que vaya a trabajar bien en equipo, mejor no la contrato, ¿no? Son cosas que hay que tener en cuenta y que uno a veces no es consciente de las redes sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Qué importante lo que dices, ¿no? Lo que cuelgas en las redes sociales es lo que eres. Es algo bastante significativo. Camila, existe una gran cantidad de información circulando en las redes sociales, en los medios sociales, y además circula a gran velocidad, ¿no? Los contenidos se vuelven tendencias, se viralizan, todo en cuestión de segundos. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe que un contenido se vuelva viral, se vuelva tendencia? ¿Qué hace? Hay algunos contenidos que tocan como una especie de, disculpe el timbre de mi casa, hay algunos contenidos que se vuelven virales porque tocan como una especie de punto mágico, ¿no? En el colectivo social, algo que hace clic, ¿no? Que genera una emoción que uno como que no resiste y tiene que compartirlo porque le genera, por lo general, un sentimiento positivo, una emoción o mucha alegría, y eso lo voy a compartir con todos mis contactos. Si le llega a tus contactos, ellos también comparten y se termina convirtiendo en algo viral, incluso algo que muchas veces no fue pensado para convertirse en viral, ¿no? Hay cosas que se convierten en virales que las crea, por ejemplo, un individuo porque, no sé, tiene a su mascota, la mascota se comió un helado, acabó con la cara rosada por comerse el helado de fresa, le pareció muy gracioso, lo compartió. Entonces, a mí me pareció lindo y yo lo compartí. Todos lo compartimos y se genera el reto de la mascota que come helado de fresa. Y todo el mundo, esto nace en Perú y en la China la gente está con su mascotita dando helado de fresa. Y se convirtió en viral simplemente porque generó, como yo digo, una especie de punto mágico, algo que hizo clic en las personas y que las personas se sintieron identificadas o les generó mucha alegría, mucha emoción y decidieron compartir. Por otro lado, también hay contenidos virales que sí se hacen pensados para que sean virales, ¿no? Generalmente
Bueno, las empresas tratamos de hacer eso algunas veces con algunas campañas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ahí sí trabajamos en un equipo a conciencia, con una agencia de publicidad, con un asesor, y decimos, yo quiero comunicar esto y quiero que se haga viral por tal y por cual motivo. Y no es fácil, ¿no? Se le mete mucha cabeza, hay mucha dedicación, se trata de analizar qué es lo que hace que un contenido se vuelva viral, pero realmente no hay una ciencia para hacerlo, ¿no? Hay mucho de tratar de entender qué quiere la gente, qué le gusta, qué mueve la gente, y también hay un poco de suerte. Porque a veces estos contenidos pensados para que sean virales, se vuelven virales y a veces no logramos que se vuelvan virales. Claro, Claro. Es difícil en realidad. Difícil responder, ok. Y volviendo al tema anterior, ¿no? Esto de que las redes a veces nos informan, pero muchas veces también nos desinforman, ¿no? Y muchas veces damos por cierto que toda la información que nos llega es verdad, es real. Y a veces no somos capaces como de cuestionar, de decir esto, o por lo menos dudarlo, ¿no? ¿Qué nos puedes aconsejar para poder distinguir qué información puede ser verdadera, real y cuál no? ¿Qué podemos hacer para eso? Como tú dices, es difícil a veces, ¿no? Porque hay contenidos muy bien hechos que parecen ser muy serios, ¿no? Y a veces no lo son, a veces están creados con la intención de desinformar o de hacer un daño a alguien o de crear una corriente de pensamiento para un lado o para el otro, sin ser reales, ¿no? Entonces, eh, lo mejor es tratar de contrastar. Yo sé que es difícil, incluso los periodistas lo hacen, ¿no? Tratan de hacerlo. Cuando les llega fuente A y fuente B y las dos difieren, bueno, tratan de buscar una fuente C o buscar gente que pueda conocer sobre el tema y preguntar. Para nosotros en nuestras casas, en nuestro día a día, no tenemos tanto tiempo para hacer eso, no es nuestra función hacer eso, pero si algo te parece que es sospechoso, si algo te parece, mira, si tú mismo tienes dudas de algo, es mejor a veces no compartir. O si realmente te interesa el tema, te parece interesante, pero tienes dudas, date unos minutos para buscar un poco en fuentes confiables. Si se trata de un tema médico, bueno, anda una fuente confiable de medicina, anda a la página web del Colegio Médico del Perú, por decir algo, ¿no? Y busca si eso es así o no es así. Si mañana sale una noticia que dice que el viernes empiezan a vacunar a las personas de 30 años y te entra pues a alguna fuente oficial del gobierno y verifica si eso es cierto antes de empezar a compartirlo y generar una expectativa que no es real. Pero entiendo que es difícil, ¿no? A veces es difícil distinguir entre, para todos, incluso para los que trabajamos con redes sociales, qué contenido es verdadero y qué contenido es falso. Mi principal consejo es que si tú crees que es algo que puede generar algún daño a alguna persona, a algún grupo, a alguna empresa, y tienes dudas, mejor no lo compartas. O en ese caso, sí, tómate el tiempo de tratar de preguntar a alguien que esté familiarizada con el tema, si eso es real o no es real, porque se puede generar muchísimo daño, ¿no? Entonces yo te pongo un ejemplo, lo leí hace poquito, ¿no? De una persona, una denuncia que hizo un señor que casi lo habían atropellado, un chico en un carro que se había pasado la luz roja y casi lo atropella. Instantáneamente las redes sociales reaccionan, ¿no? Y le dijeron de asesino hasta que se tenía que ir a la cárcel y todo un tema y le destrozan la reputación a esa persona. Exacto. Yo creo que unos días después recién respondió el chico. ¿Por qué? Porque había ido a la municipalidad del distrito a pedir que por favor le den la imagen de las cámaras y colgó la imagen de las cámaras y no era cierto. O sea, la persona que había cruzado la calle, la había cruzado cuando estaba en rojo, la había cruzado por un lugar donde no debía cruzar. En realidad, la culpa no era del chico que manejaba, pero el chico que manejaba ya en redes sociales lo habían destruido. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Todos antes, digamos, las opiniones salían de un noticiero, de un analista, en un periódico, ahora todos opinamos. Y está bien que todos tengamos la posibilidad de opinar, pero como todos opinamos, podemos hacer mucho daño también si no tenemos cuidado. Entonces hay que tener cuidado antes de formar un juicio o de decir algo en contra de alguien, de asegurarnos de lo que estamos comentando sea cierto o ayude a ser constructivo, ¿no? Es cierto lo que dices y además me pongo a pensar que ahora muchos medios de comunicación, canales de noticias, te ponen a disposición un teléfono de WhatsApp y si tú tienes una información, has sido testigo de alguna noticia, pues mándanos tu video. O sea, casi todos podemos ser periodistas, reporteros, ¿no? Desde donde estamos. Es un gran poder el que tenemos, ¿no? ¿Qué Exacto, ¿no? cuidado tenemos que tener?
Es exacto, es un gran poder y está bien que la gente tenga la posibilidad de expresarse y de hablar y que tenga cabida para opinar, pero también eso genera una gran responsabilidad, ¿no? Si vamos a hablar, hay que hablar con responsabilidad y hay que ser conscientes de lo que estamos diciendo y por qué lo estamos diciendo y para qué lo estamos diciendo. Exacto, creo que has dicho algo Entonces bastante. hay que aprender a manejarse en redes sociales, ¿no? Es cierto lo que dices, ¿no? Y has dado en una cosa bien importante que es como usar nuestra cabeza, ¿no? Usar nuestra conciencia y no dejarnos llevar por nuestras emociones que nos pueden hacer Exacto, justamente ¿no? dañar a alguien, ¿no? Pueden hacer que dañemos a alguien, a su reputación, su familia, y cuántas cosas pueden suceder, ¿no? Por no usar la cabeza, por no cuestionar, por no pensar, por no volvernos conscientes de alguna manera, ¿no? Cami, y entonces, ¿cómo nos convertimos en buenos usuarios de la información? Tanto como generadores de contenidos como consumidores de ella, ¿no? ¿Cómo nos volvemos unos buenos usuarios de la información? A propósito de lo que estamos hablando, Bueno, finalmente. un poco al manejo de nuestra propia información y nuestras propias redes sociales, hay ciertas pautas, ¿no? Que yo creo que hay que tener en cuenta. Uno es, por ejemplo, tus redes sociales, tu Facebook, no los puedes tener abiertos, ¿no? No cualquiera debería poder entrar y mirar lo que tú publicas. Tú deberías tener el control y dejar entrar. Cuando te mandan una invitación, tú aceptas o no aceptas, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, tampoco deberías tenerlo abierto para que te tagueen cualquier cosa. Tú también deberías aceptar qué te taguean y qué no te taguean, o sea, qué te comparten y qué no te comparten, y tú poner aceptar, publicar o no publicar. Eso es bien importante porque, como dije hace un rato, tu red social es el reflejo de ti mismo y ahora la red social ya no es solo un tema de amigos y de entretenimiento, es un tema que te sirve también para conseguir un trabajo, para que gente que te quiere conocer sepa quién eres, qué piensas, cómo actúas, cómo te desenvuelves con las personas, cómo tratas a la gente, etcétera, etcétera. Entonces es importante manejar y administrar adecuadamente tus redes sociales. Además, hay peligros también en las redes sociales, ¿no? Hay peligros, es decir, yo pongo todo lo que hago todo el día, también es un peligro, porque yo supongo que saliendo de mi casa, hoy, como todos los días a las 4 de la tarde tomándome un café acá. Si no quiero hacerme daño, ya sabe que estoy todos los días a las 4 de la tarde tomándome un café en ese sitio, ¿no? Entonces también hay que ser un poquito conscientes que las redes sociales también tienen peligros, o también a veces, sobre todo en niños o gente que puede ser muy ingenua, ¿no? Hay gente que también se acerca a nosotros a través de las redes sociales porque busca algo que no es correcto necesariamente, ¿no? Entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y en el caso de los universitarios, como es el público al que te diriges ustedes, como ya lo dije, eso es como si fuera un segundo CV. Y eso lo tienen que tener en cuenta, ¿no? Eso es como un segundo CV. No solo, la gente suele pensar que solo LinkedIn es el lugar donde uno se porta bien y el lugar donde uno se pone seriecito, ¿no? Porque ahí es donde buscas trabajo, pero no es así. Todas las redes sociales reflejan lo que tu Twitter, lo que pones en tu Twitter, todo eso construye tu imagen, ¿no? Y en comunicación decimos que percepciones son realidades, ¿no? Entonces, no necesariamente eso refleja exactamente lo que tú eres, pero es lo que la gente está viendo de ti. Entonces hay que administrarlas con cuidado, ¿no? Y además también, como tú dices, no hay que tener cuidado con lo que compartimos, ¿no? A veces nos provoca compartir y le damos clic, clic, clic con el dedito, todo va, y nos estamos divirtiendo, pero no nos damos cuenta. Es un efecto multiplicador el que tienen las redes sociales. No es como cuando yo era chica, que no existían las redes sociales, era, por decirte, la chismosa del barrio, ¿no? Si algo tú hacías, de repente ahí había la chismosa, pero la chismosa le contaba pues a las 3 casas de la cuadra, o no salía de tu cuadra, o de 2 cuadras a la redonda. Ahora la red social es la chismosa del barrio, ¿no? O sea, tú haces algo y ¿qué va a pasar? Esto se puede multiplicar, se puede volver viral, como comenzábamos antes. Entonces, pues hay que medir un poco lo que uno hace, y eso no significa que no puedas compartir lo que te gusta, tus viajes, tus fotos con tus amigos, todo está muy bien. Eso por un lado. Y por otro lado, también se entrecruzan los mundos privados y laboral, que es algo también bien importante, ¿no? O privado y educativo, en este caso, ¿no? Yo, en mi red social, soy Camila Orlandini, pero yo en mi red social también soy una empleada de Ferreycorp, ¿no? Una trabajadora de Ferreycorp. Entonces, lo que yo publique en mi red social también puede afectar al lugar donde yo estudio o al lugar en el que yo trabajo, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo voy a hacer una locura y la quiero publicar en mi red social, o me voy a traer un traguito de más y lo quiero publicar, pues me quito la camisa que tiene el logo de la empresa para la que yo trabajo.
¿no? Son pequeñas cosas que hay que pensar. O si yo voy a hacer un comentario muy duro o un comentario político que tengo todo el derecho de hacerlo, pues no menciono que trabajo en tal o cual empresa, por ejemplo, ¿no? Porque yo como individuo tengo el derecho de hacerlo, pero tengo que tener cuidado que yo trabajo en una empresa que no tiene por qué compartir necesariamente alguna ideología o algún pensamiento mío. Entonces, hay que tener cuidado que esos dos mundos se entrecruzan mucho, ¿no? Entonces, eso es algo que, lo que hay que ser consciente también. Claro que sí. Excelente. Cami, todo lo que nos dices, qué importante. Nos gustaría poder terminar esta entrevista, que rápido se nos pasó el tiempo, pudiendo conocer un poquito sobre las tendencias en el ámbito de comunicación de Ferreycorp, de la corporación. Si nos puedes comentar un poquito al respecto. Bueno, en Ferreycorp tenemos, por un lado, lo que es la comunicación interna, que no lo veo yo directamente, creo que ya tuviste por ahí una entrevista con Úrsula, que te ha contado bastante de eso y lo maneja muy bien. Y por otro lado tenemos el ámbito de la comunicación externa, y es lo que veo yo, que incluye no solo redes sociales, sino también manejo de crisis, de relaciones públicas y varias cosas, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos en Ferreycorp es estar en contacto permanente y buscar los canales más efectivos para comunicarnos en realidad con todos nuestros stakeholders, ¿no? Nuestros clientes, nuestros accionistas, etcétera, ¿no? Toda la gente que por algún motivo necesita tener un contacto con nosotros. Entonces, trabajamos de manera muy articulada todos nuestros mensajes y de acuerdo a lo que queremos comunicar, por lo general buscamos el canal o los canales más adecuados, ¿no? Y hacemos un mix todavía, ¿no? Entre canales de comunicación tradicionales, como puede ser un periódico, un radio, etcétera, y los canales digitales que, como dije también hace un rato, van tomando cada vez más fuerza. Y esto, los canales digitales nos han permitido customizar mucho nuestro mensaje. ¿Por qué? Porque yo puedo un poco definir a qué audiencia quiero llegar para determinado mensaje, ¿no? Si yo necesito llegar a las personas de una determinada industria, por ejemplo, la construcción, yo en redes sociales buscaré los perfiles de las personas que trabajan en construcción, iré con el mensaje que les es relevante a ellos, ¿no? Y la ventaja además es que puedo ver casi, o sea, de manera inmediata, medir qué respuesta estoy teniendo. ¿Les interesa lo que les estoy comunicando? ¿No les interesa lo que les estoy comunicando? Que debo cambiar un poco mi mensaje, debo ajustarlo, veo que hay una buena respuesta, no, me están pidiendo otro tipo de comunicación y tengo que trabajar lo que me están pidiendo, etcétera. Por otro lado, también se empieza a utilizar estas tecnologías para que el cliente y las personas puedan comunicarse más fácilmente con nosotros, ¿no? Por ejemplo, en muchas subsidiarias tenemos chatbots en las páginas web, ¿no? Antes tú tenías que llamar a la central telefónica y si todas las chicas de la central o chicos de la central estaban ocupados, se tenían en espera. Un ratito, ahorita lo atenderán, pero ahora puedes mandar un chat, ¿no? Y te contestan inmediatamente. Incluso es un bot, o sea, es un robot, ¿no? Que ha ido aprendiendo y se le programa con una serie de respuestas específicas y conforme la gente va interactuando con él, él por inteligencia artificial va aprendiendo qué es lo que quiere saber la gente, qué le interesa a la gente, cuáles son las preguntas más frecuentes y cada vez tiene la capacidad de contestarte más rápido y de manera más precisa lo que necesitas. Entonces, es una estrategia en realidad como que 360, donde se busca por un lado conocer cuáles son las necesidades del cliente, de nuestros servidores, qué es lo que necesitan, qué quieren saber, qué es lo que necesitan conocer para que sus negocios funcionen mejor, y por otro lado, darles todos los canales posibles para que puedan llegar fácilmente a nosotros y para que puedan conocer qué es lo que hacemos y cómo podemos ayudarlos. ¡Wow! Trabajamos. Excelente, toda una visión. Muchísimas gracias, Camila, por esta entrevista, por este espacio para Conversaciones desde Casa de la Asociación Ferreycorp. Y yo me quedo con algunas ideas que he apuntado de lo que hemos conversado. Me parece una súper importante es esto de que las percepciones son realidades. Entonces, eres lo que cuelgas en las redes sociales. Tienes que tener muchísimo cuidado con eso. Y dos, sobre el manejo de la información, ¿no? Qué importante es poder manejar y administrar bien tus redes sociales, la información que generas, con mucha responsabilidad y de manera consciente. No sé si hay alguna otra idea más que quisieras añadir o decirnos ya para concluir esta entrevista, Camila.
¿no? En realidad, agradecerte por la invitación y decirles a todos los chicos universitarios que tomen ojalá algunos de estos consejos, ¿no? Y pronto seguramente veremos muchas otras tecnologías, muchas otras redes sociales y creo que el principio de tomarlo con responsabilidad aplicará para esas nuevas también, ¿no? Y para todo en realidad en la vida. Muchísimas gracias, Camila. Gracias por tu Gracias, tiempo. Perú, por tu invitación. Y bueno, será la próxima, Camila. Te comprometemos para un siguiente tema. Mil gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Muchísimas gracias con ustedes y con nosotros será hasta el siguiente Conversaciones desde Casa. No se olviden que todavía estamos en una segunda ola, cada vez van disminuyendo las cifras, pero todavía tenemos que usar nuestra doble mascarilla, protector facial, también guardar la distancia social y lavarnos las manos. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Chao. Chao, 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 Cami, gracias. Chao.